Habida cuenta de que cada uno puede documentarse acerca de las numerosas pruebas y declaraciones de científicos contra la estafa del calentamiento global o cambio climático, que Bergoglio a su vez eleva a la categoría de verdad de fe al introducirla en su magisterio, vamos a leer simplemente lo que dice un artículo escrito por Fred Singer, físico atmosférico, profesor emérito de Ciencias Medioambientales de la Universidad de Virginia y exdirector del Servicio Nacional Estadounidense del Satélite Meteorológico. Decía Fred Singer en este artículo del 22 de mayo de 2007 en el periódico San Francisco Examiner. La película de Al Gore titulada Una verdad inconveniente ha encontrado la respuesta apropiada con un devastador documental exhibido recientemente en la televisión británica, que también ha sido visto por millones de personas en Internet. A pesar de su título rimbombante, la gran estafa del calentamiento global está basado en una ciencia estrictamente correcta al registrar unas declaraciones de verdaderos científicos climáticos, incluido yo. Una verdad inconveniente, la película de Al Gore es tan solo la visión de un político. Los argumentos científicos presentados en la gran estafa del calentamiento global pueden ser reseñados muy sucintamente. Primero, no existe absolutamente ninguna prueba de que el calentamiento actual sea causado por el crecimiento de los gases de efecto invernadero de las actividades humanas, tales como la generación de energía de la combustión de carburantes. Observaciones en núcleos de hielo demuestran que los aumentos de la temperatura han precedido a, y no son resultado de, los incrementos en el dióxido de carbono por cientos de años, sugiriendo que el calentamiento de los océanos es una fuente importante del aumento del dióxido de carbono atmosférico. Como causante del efecto invernadero, el vapor de agua es mucho más importante que el dióxido de carbono, y en cualquier caso está fuera de nuestro control. Los modelos de efecto invernadero tampoco pueden explicar el enfriamiento observado durante gran parte del siglo pasado, de 1940 a 1975, ni los patrones de calentamiento observados a los que denominamos huellas digitales. Por ejemplo, la Antártida se está enfriando, mientras que los modelos predicen calentamiento, y allí donde los modelos pronostican que la atmósfera media se calienta más rápido que la superficie, las observaciones demuestran exactamente lo contrario. Pero la mejor evidencia que tenemos apoya las causas naturales, cambios en la nubosidad vinculados a las variaciones regulares en la actividad solar. Así, el calentamiento actual es probablemente parte de un ciclo natural de calentamiento y enfriamiento climático que se remonta a casi 1 millón de años. Ello explica el período cálido medieval alrededor del año 1100 después de Cristo, cuando los vikingos fueron capaces de establecerse en Groenlandia y realizar cultivos, y la pequeña edad de hielo entre los años 1400 y 1850 después de Cristo, que trajo inviernos severos y veranos fríos a Europa, con cosechas que fracasaron, hambrunas, enfermedades y miseria generalizada. Se han realizado intentos para sostener que el calentamiento actual es inusual. Un análisis espurio de los anillos de los árboles y otra información de fuentes indirectas trató de negar la existencia de estos cambios climáticos históricos, pero el resultado de querer demostrar que las temperaturas terrestres han sido constantes hasta las décadas recientes ha sido en la actualidad ampliamente desacreditado. Segundo, si la causa del calentamiento es mayormente natural, entonces es poco lo que podemos hacer al respecto. No podemos influir en la inconstancia del Sol, el origen probable de la mayor parte de la variabilidad climática. Ninguno de los planes de mitigación que actualmente circulan por ahí servirán de algo. Son todos irrelevantes, inútiles e insensatamente costosos. Me refiero a cualquiera de los siguientes. El control de las emisiones de CO2, ya sea mediante el racionamiento o la elaboración de esquemas de límites e intercambio. La antiecológica energía alternativa, tal como el etanol y la poco práctica economía del hidrógeno. Instalaciones masivas de turbinas de viento y colectores solares. Proyectos propuestos para el secuestro del dióxido de carbono de las chimeneas o incluso de la atmósfera. Irónicamente, todos estos planes serían ineficaces incluso si el dióxido de carbono fuese responsable de la tendencia de calentamiento observada, a menos que pudiésemos persuadir a cada nación, incluida China, de recortar el uso de combustible hasta un 80%, y siempre insistiendo en que el dióxido de carbono no es la causa. Tercero, finalmente nadie puede demostrar que un clima más cálido produciría impactos negativos en general.
La muy temida subida en los niveles del mar no parece depender de las modificaciones de la temperatura en el corto plazo, dado que los aumentos del nivel del mar han sido permanentes desde la última edad de hielo hace 10.000 años. De hecho, muchos economistas sostienen que lo opuesto es más probable, que el calentamiento produzca un beneficio neto que incremente los ingresos y los estándares de vida. Todos concuerdan en que un clima más frío sería malo. Por lo tanto, el clima actual sería el óptimo. Seguramente. Las probabilidades a favor de esto deben ser sumamente pequeñas, y la historia de los calentamientos climáticos pasados lo confirma. Pero el mensaje principal de la gran estafa del calentamiento global es mucho más amplio. ¿Por qué deberíamos dedicar nuestros escasos recursos a lo que esencialmente no es un problema, e ignorar los verdaderos problemas que enfrenta el mundo, hambruna, enfermedad, negación de los derechos humanos, para no mencionar a las amenazas del terrorismo y las armas nucleares? ¿Y estamos verdaderamente preparados para lidiar con los desastres naturales, con las pandemias que pueden aniquilar a gran parte de la raza humana, o incluso con el impacto de un asteroide tal y como el que exterminó a los dinosaurios? No obstante, los políticos y las élites en gran parte del mundo prefieren entretenerse con y dedicar nuestros limitados recursos a los temas de moda, en vez de concentrarse en los reales. Tan solo considérense las espeluznantes predicciones que emanan de figuras mundiales supuestamente responsables. El científico en jefe del Partido Laborista de Gran Bretaña nos dice que a menos que impermeabilicemos nuestras casas y usemos bombillas de luz más eficientes, la Antártida será el único continente habitable para 2100, con unas pocas parejas reproductoras supervivientes propagando a la raza humana. Imagino que en un futuro no demasiado distante toda esta histeria habrá desaparecido, particularmente si el clima decide enfriarse tal y como lo hizo durante gran parte del siglo pasado. Debería tomarse nota aquí de que no se ha calentado desde 1998. Las generaciones futuras mirarán hacia atrás a la locura actual y se preguntarán de qué se trataba todo esto. Tendrán películas como Una verdad inconveniente y documentales como La gran estafa del calentamiento global para recordárselo. Si partimos de que ya la propia encíclica está fundamentada en una mentira de la élite, como nos demuestra este prestigioso físico medioambiental, ¿qué puede quedar de bueno en Laudato Si? Si al menos el motivo de bondad, el motivo de fondo fuera auténtico, pero es que ya ni eso. Pide la síntesis de la religión mundial, pide la autoridad mundial del anticristo y lo apoya con la mentira más repetida e infundada de la élite globalista, satánica, en medio, como les decía, de un sinnúmero de sandeces, a efectos de lo que debería ser el magisterio de la Iglesia católica. Bergoglio es un masón, y sus encíclicas están elaboradas con un lenguaje altamente familiar a quien haya profundizado en el mensaje de las sociedades luciferinas. Especialmente me refiero, como ya he dicho antes, a la sociedad teosófica y sus autoras de referencia, Elena Petrovna Blavatsky y Alice Bailey. Como ya lo decíamos de Evangelii Gaudium, esta encíclica es de nuevo un tratado de teosofía. ¿Qué es la teosofía? Pues la corriente pseudo-espiritual que proclama que Lucifer redimió a la humanidad de la esclavitud a un dios déspota que la tenía apresada, por lo que es el mismo culto del anticristo en sí. El movimiento ecologista moderno, en el fondo, es un vehículo de regreso a las raíces paganas del culto a la Madre Tierra, a Gaia, a la Pachamama, como quieran llamarle, ya que sutilmente fomenta y va introduciendo el rechazo del cristianismo. Los espiritualistas del movimiento verde, con una huella tan marcada en la encíclica del falso profeta Bergoglio, son el motor detrás del nuevo orden mundial, ya que sólo por un problema ecológico global de magnitud gravísima y muy extendida se puede lograr el objetivo de las élites, es decir, imponer un gobierno inicialmente de emergencia a nivel mundial para luego dejarlo como gobierno perpetuo. Esto se hará a través de catástrofes ecológicas provocadas, de pandemias, de la Tercera Guerra Mundial y posiblemente
Aquí ya no nos podemos pronunciar con tanta seguridad, pero posiblemente a través de un amago de invasión alienígena que obligará a la formación de la fuerza militar, el ejército global. Uno de los pilares de la formación de este trono satánico todopoderoso en la Tierra es el problema ecológico. Los espiritualistas verdes, en realidad, nos dicen que la Tierra puede salvarse a sí misma, ya que tiene la sabiduría y el poder de hacerlo, de la cual carecen los humanos. Pero la podemos ayudar en el proceso, al hacernos conscientes de que la unidad y sacralidad de todas sus partes es un hecho. Esa es la idea luciferina, y es lo que nos transmite Bergoglio desde la silla de San Pedro. Como católicos debemos recordar que este mundo está bajo el poder del maligno. Es un lugar de destierro y va a ser destruido y purificado por fuego. Es palabra del apóstol San Pedro, el Papa por excelencia. No son elucubraciones nuestras. Dios no tiene otros planes para este mundo caído en el pecado y en la rebelión que estos que acabamos de decir, una vez haya asegurado la última de las almas de los que le van a ser fieles. Quien dude esto debe releer el tercer capítulo de la segunda carta de San Pedro, como hemos dicho, el Papa por excelencia, y hacerlo con urgencia. O mejor, les vamos a citar este capítulo de nuevo. Queridos hermanos, esta es la segunda carta que les escribo. En las dos les he recomendado algunas cosas para que tengan un criterio exacto. No olviden lo que ha sido anunciado por los santos profetas, así como tampoco el mandamiento del Salvador que los apóstoles les han transmitido. Sepan, en primer lugar, que en los últimos días vendrán hombres burlones y llenos de sarcasmo, que viven de acuerdo con sus pasiones y que dirán: ¿dónde está la promesa de su venida? Nuestros padres han muerto y todo sigue como al principio de la creación. Al afirmar esto, ellos no tienen en cuenta que hace mucho tiempo hubo un cielo y también una tierra brotada del agua que tomó consistencia en medio de las aguas por la palabra de Dios. A causa de esas aguas, el mundo de entonces pereció sumergido por el diluvio. Esa misma palabra de Dios ha reservado el cielo y la tierra de ahora para purificarlos por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los impíos. Pero ustedes, queridos hermanos, no deben ignorar que delante del Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir lo que ha prometido, como algunos se imaginan, sino que tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan. Sin embargo, el día del Señor llegará como un ladrón, y ese día los cielos desaparecerán estrepitosamente, los elementos serán desintegrados por el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella será consumida. Ya que todas las cosas se desintegrarán de esta manera, qué santa y piadosa debe ser la conducta de ustedes, esperando y acelerando la venida del día del Señor. Entonces se consumirán los cielos y los elementos quedarán fundidos por el fuego. Pero nosotros, de acuerdo con la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde habitará la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan esto, procuren vivir de tal manera que Él los encuentre en paz, sin mancha ni reproche. Tengan en cuenta que la paciencia del Señor es para nuestra salvación, como les ha escrito nuestro hermano Pablo, conforme a la sabiduría que le ha sido dada, y lo repite en todas las cartas donde se trata este tema. En ellas hay pasajes difíciles de entender que algunas personas ignorantes e inestables interpretan torcidamente, como por otra parte lo hacen con el resto de la Escritura para su propia perdición. Hermanos míos, ustedes están prevenidos, manténganse en guardia, no sea que arrastrados por el extravío de los que hacen el mal, pierdan su firmeza. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y en la eternidad.